fundiré con vuestros padres. Está hablando de juicio, de muerte, está hablando de trato duro, está hablando de la ira de Dios. Esto está hablando, versículo 37, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Dos cosas, versículo 37, haré pasar bajo la vara. Eso quiere decir una medición muy precisa. Está hablando de, según otros versículos, otros contextos, está hablando de la tribulación. Y luego finalmente los hará entrar en el vínculo del pacto. El pacto es el nuevo pacto, Mateo 26, profetizado también desde Jeremías 31. Y después cuando Él los hace entrar en el pacto, es Él quien los salva. Entonces aparta, dice en el proceso, aparta, perdón, en el proceso, no al final, pero en el proceso aparta a los rebeldes, versículo 38, a los que se rebelaron contra Él, que son los que caerán y morirán durante el tiempo de la tribulación por la persecución. Entonces, notamos aquí el símil dado por Ezequiel, el éxodo bajo la mano de Moisés saliendo de Egipto para marchar a la tierra de Israel. Pasaron por el desierto con los propósitos, número uno, de darles la ley de Dios, como hemos visto, y número dos, de construir el tabernáculo. Era darles el conocimiento de Dios, su ley, y segundo, darles la manera de practicar los mandatos que Dios les había dado en el tabernáculo y un lugar para morar entre ellos. Pero su rebeldía en Cades Barnea, en la frontera de la tierra prometida, ya para entrar a la tierra, trajo el juicio de Dios sobre ellos por 40 años. Entonces hay una promesa de una profecía de recogimiento a la tierra de Israel. Y luego hay profecía de recogimiento a Jerusalén para el judío. Vea Ezequiel 22:17, por favor, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré ahí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que Jehová sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Aquí habla de una reunión de los judíos, de recogerlos y llevarlos a la tierra de Jerusalén y traerlos ahí para juicio. Serán recogidos, dice este texto, a la ciudad amada, a Jerusalén. Será el horno de aflicción. Israel necesita ser refinado por el fuego antes de heredar el reino. Por supuesto que el reino viene para ellos, está profetizado, está incluso confirmado por el Señor Jesucristo. Ahora, está profetizado: Jesucristo vuelve nuevamente, viene el arrebatamiento y después viene en las nubes y después viene para establecer su reino. Pero Israel, antes de poseer el reino, tiene que ser salvo y Dios va a tratar con ellos, dice Isaías 1:22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, hablando de la condición de ellos. Versículo 25 de Isaías 22. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Tratando en el mismo contexto, en el mismo capítulo, la condición de Israel y luego el acto de Dios de purificar o limpiar. Y luego Isaías 48:10. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Aquí ya está el proceso realizado. Y luego Jeremías 6:27, hermanos, dice: por fortalezas te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el polvo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. La condición de Israel según y Ahora Jeremías 9:7 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Entonces tanto Isaías como Jeremías vieron en la visión profética, primero, la condición del pueblo y segundo, el trabajo de Dios para con ellos, de limpiarlos y purificarlos y de darles la salvación. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré.
y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Zacarías nos profetiza lo mismo. Zacarías nos profetiza de que Israel será recogido y será para aflicción, para ser purificado, refinado por el fuego. Malaquías 3, 2 y 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Recuerde que aquí el profeta Malaquías está hablando a Israel. ¿Ok? Está enseñando al pueblo judío, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces la Biblia declara claramente este asunto de que Israel será recogido primero a su tierra, será recogido, número 2, a Jerusalén y serán recogidos para pasar, ser refinados, pasar por el fuego. Siguiente, habrá dos recogimientos mundiales de judíos. Vea por favor Isaías 11:11. Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quedare en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat en las costas del mar. Quiero que vea por favor ahí mismo. Si es tan gentil, vea por favor, y yo sé que usted es gentil, si usted no es judío, bueno, usted es gentil, pero quiero que vea por favor, si es tan amable, ahí en Isaías, el mismo capítulo, y quiero que vea, vamos a ver por favor, ahí a partir del versículo 1, por favor, hermanos, son tan amables. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí, refiriéndose a Isaí, se refiere al descendiente de Isaí. Sabemos que hijo de Isaí fue el rey David. El rey David se casó con Betsabé y otras mujeres, y eso se llama adulterio, no importa quién lo haga. Más de un esposo o una esposa de por vida se llama adulterio según Dios. Pero está hablando de que del tronco de Isaí, descendiente de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Aquí hablando de Isaí, está hablando de David que se casó con Salomón, que su hijo se casó con Betsabé y luego tuvieron el primer hijo que Dios lo mató, tuvieron un segundo hijo que fue Salomón, descendiente de Salomón es a José, quien se casó con María. David y Betsabé tuvieron otro hijo que fue Natán, descendiente directo de Natán fue María, en cuyo vientre Espíritu Santo engendró a Jesús para venir a comenzar su ministerio aquí en la tierra, en la primera venida de Jesús. Pero note lo que dice pues aquí de Jesús, versículo 2 de Isaías 11, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Note este detalle, por favor, del versículo 3. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu sus labios matará al impío. Esperen, tantito. A ver, vean lo que está diciendo aquí la Biblia. Versículo 3 dice, no juzgará. O sea, cuando venga el vástago, cuando venga el que tiene el Espíritu de Jehová sobre él, Jesucristo, el Mesías, dice, no va a juzgar, versículo 3, dice, ni arguirá. Pero versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia y arguirá. Entonces, o la Biblia se contradice aquí, en cuestión de un versículo a otro. Se está contradiciendo porque en uno dice que no va a juzgar ni va a arguir, y en otro dice que sí va a juzgar y va a arguir. O se contradice la Biblia o no estamos entendiendo lo que la Biblia dice. Ahora sabemos que la Biblia no se contradice. Pero vea lo que dice el versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Si usted sigue leyendo, hermanos, ahí hasta el versículo 10, usted va a notar que versículo 4, versículo 10 de Isaías 11 está hablando de la segunda venida del Mesías, porque está hablando del establecimiento del reino para Israel. Versículo 4 está hablando de la primera venida del Mesías, cuando Jesucristo iba a venir, el Mesías iba a venir y no iba a arguir y no iba a juzgar. Él vino, dice Isaías 53, como oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
dice Isaías. Cristo en su primera venida no vino a juzgar y no vino a argumentar, Él vino a morir. En la segunda venida es distinto. Ahí vendrá para juzgar, vendrá para reinar con vara de hierro. Ahí está profetizado que había dos venidas del Mesías. Históricamente ya hemos tenido la primera, estamos esperando la segunda. Ahora nosotros los creyentes esperamos el arrebatamiento. Y luego viene el tiempo de tribulación y más adelante viene la segunda venida del Mesías. Entonces, el recogimiento, perdón, hablando de los dos recogimientos, Israel será recogido primero. Puede usted leer Isaías 11 hasta el capítulo 12:6 para ver el primer recogimiento en incredulidad. Será para ira y el segundo será en preparación para el reino mesiánico. Y el recogimiento de Israel antes de la tribulación, Sofonías 2:1 y 2 nos dice: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, hablando a Israel, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Aquí está advirtiendo Sofonías el día de Jehová o el día de la ira. Esto habla también de un recogimiento. En el mismo tenor nos habla Ezequiel en Ezequiel 36, 22 al 24. Claramente enseña de un recogimiento antes de ser regenerados. Y también puede usted leer Isaías 66, 20. Dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, en mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen las ofrendas en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y Ezequiel nos habla de lo mismo que tratamos. Número 3. Tres eventos cardinales en cuanto a la existencia del Estado de Israel en la profecía bíblica. Tres eventos cardinales en cuanto a la existencia del Estado de Israel en la profecía bíblica. El comienzo de la tribulación es el primer evento cardinal que tiene que ver con el Estado de Israel. Daniel 9, 24 al 27 nos habla de una firma de un tratado de paz entre el anticristo y el gobierno del Estado de Israel. La terminología hebrea no dice una renovación de pacto, sino hacer un pacto original. Daniel nos muestra el pacto desde la perspectiva del hombre. Dice ahí Daniel 9, mis hermanos, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es Jerusalén. La ciudad santa del mundo es Jerusalén, hermanos, no es el Vaticano. Algunos todavía no entienden eso. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, nota el versículo 27, confirmará el pacto con muchos. Aquí el término hebreo no está hablando de renovación, recuerde, está hablando, el texto original hebreo está hablando de hacer un pacto original. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando del tiempo de la tribulación, de este pacto. Entonces, Daniel nos da la perspectiva del hombre, de este pacto hecho entre el gobierno de Israel, hecho con el anticristo. Ahora, el profeta Isaías nos da la perspectiva de Dios en cuanto a este pacto. Vea lo que dice Isaías 28:14 hasta el 22. Dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, note esto, está hablando a los gobernantes de Israel que están asentados en Jerusalén. ¿Qué les dice? Versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Turbión del azote es un nombre para la tribulación. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar
Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya he terminado sobre toda la tierra, he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Hay mucho que decir en ese texto, es muy rico ese texto, vamos a ver.